Jóvenes señoritas, muy buenos días. Vamos a dar continuidad al estudio de nuestro tema en el área de biología y vamos a continuar con la introducción al estudio de la osteología. Como se les había indicado, o como se les dice en este momento, vamos a dar solamente una introducción, porque hablar de osteología es hablar de un tema muy amplioso, es hablar de pequeñas fracciones de nuestro organismo que merecen ser estudiadas por partes y esas partes van a requerir de mucho tiempo. Es por eso que nosotros solamente vamos a dar una pincelada general de todo lo que es este estudio, para lo cual tienes que tratar de absorber la mayor información posible, sea de este documento, incluso puedes investigar otros documentos, ¿está bien? Entonces empecemos. Cuando hablamos de osteología, vamos a ver ya en su concepto que es una rama de la anatomía que estudia el sistema óseo y los huesos en particular. Entonces estamos observando que la osteología va a ser una rama más de la anatomía, ¿no es cierto? Entonces, que se va a encargar específicamente del estudio del sistema óseo. Y cuando hablamos del sistema óseo, estamos hablando de lo que son los huesos. En tal sentido, tenemos que hablar qué son los huesos. Los huesos están formados por tejido óseo, células vivas que crecen y cambian al igual que el resto del organismo. Entonces, este tejido óseo, ¿ya? Son células vivas que al igual que con nuestro organismo, va a cambiar en el proceso de crecimiento. ¿Está bien? Además que estas células óseas se denominan osteoblastos. ¿Qué son los osteoblastos? Son los encargados de construir el hueso. Cuando estamos en formación dentro de lo que es el vientre de la madre, estos osteoblastos se van a encargar de construir el hueso. ¿Está bien? Más adelante, estas células van a madurar y se van a transformar en osteolitos. Entonces, el ser humano adulto tiene alrededor de 206 huesos, la mayoría de ellos pares, a excepción del esfenoides, del etmoides, del hioides y del vómer. En algunos textos ustedes van a encontrar que tenemos 209, 208. Entonces, eso va a depender del estudio que se esté realizando, porque se fragmenta ciertos huesos de las vértebras, por ejemplo, ¿ya? Entonces, es por eso que se aumenta el número de huesos. En esta ocasión vamos a manejar esta cifra, ¿está bien? Cuando un niño, cuando vemos a un niño recién nacido, vamos a ver que la diferencia ya de dichos huesos están, porque estos están fusionados, en el caso de los niños, por ejemplo. Las sustancias orgánicas presentes en los huesos, ¿qué nosotros vamos a encontrar? Allí adentro de nuestros huesos no solamente es una sola estructura, vamos a encontrar varios elementos que van a ir formando toda esta estructura de los huesos. En primer lugar tenemos a la osteína, ¿ya? Que proporciona la elasticidad y la flexibilidad para que tú puedas moverte, para que nuestros huesos puedan ser flexibles, independientemente de las articulaciones, ¿ya? La osteína es la que va a proporcionar esa estabilidad y flexibilidad al hueso. El periocito, ¿qué es lo que va a hacer? Quiero que vean aquí, es esta membrana, ¿ya? Que es muy resistente y además que es muy dura, la que va a recubrir prácticamente a todo el hueso. Obviamente no va a recubrir a todo lo que son los cartílagos, no va a recubrir a lo que son las articulaciones. Estamos hablando 100% del hueso, ¿ya? Entonces, ¿qué hace esta membrana, este periocito? Lo que va a hacer es permitir el desarrollo y la recuperación del hueso. En el caso de que sufras alguna fisura o alguna lesión, esta membrana es la que recubre el hueso, va a permitir que tengas una pronta recuperación, ¿ya? ¿Qué es el tejido óseo compacto? Ahorita vamos a desarrollar. Se ubica en la parte tubular del hueso, constituye la parte externa del hueso y es muy duro y resistente. Es toda esta parte, ¿ya? Entonces, toda esta parte es el tejido óseo compacto. Entonces, esa es la parte más dura. Y el tejido óseo esponjoso está debajo del compacto. Entonces, no son tan duros como los compactos. Por eso es que el compacto está en la parte externa, ¿ya? En cambio, los esponjosos están por dentro del compacto. Entonces, pero soporta bien las contracciones. Están llenos de médula ósea roja, acá adentro.
¿Entendido? Entonces, ¿qué es la médula ósea? La médula ósea roja, ¿ya? También llamada perdón, hematopoyética, ¿ya? Se me trabó la palabra, ¿no? Ya. Entonces, ¿qué es lo que sucede con esta médula roja? Es un tejido celular que forma eritrocitos y está también formado por granulados y leucocitos. ¿Qué es lo que sucede? Dice. En los recién nacidos, ¿qué es lo que va a hacer esta médula ósea? Va a estar en las cavidades moleculares de todos, absolutamente todos los huesos. En el caso del adulto, solamente lo vamos a encontrar en los huesos del esqueleto axial. Más adelante vamos a dividir a los huesos en secciones y vamos a ver cuáles son los que componen el esqueleto axial. ¿Está bien? La médula ósea amarilla está formada por tejido celular graso que va reemplazando en forma paulatina a la médula ósea roja. O sea, esta médula ósea va a ser reemplazada paulatinamente con el proceso de los años, ya por esta médula amarilla. ¿Está bien? Entonces, de las cavidades modulares de los huesos del esqueleto apendicular. Es por eso que en los adultos solamente vamos a encontrar en el esqueleto axial. ¿Cuál es la composición química de los huesos? Los huesos tienen un 25% de agua, un 45% de minerales como el fosfato, el carbono y el calcio. ¿Está bien? Por eso nosotros al consumir alimentos, queridos jóvenes, tenemos que consumir bastante ¿qué? Agua, ¿ya? Sales minerales, fosfato, carbonato. Busquen alimentos en los que van a encontrar estos elementos químicos. Por ejemplo, el calcio, vital para la formación de todo lo que es la masa ósea. Entonces, el 30% de materia orgánica, colágeno, ¿ya? Es también importante. El 65% de su peso sea inorgánico y tan solo el 35% orgánico. Entonces, es la composición química que nosotros vamos a encontrar. En algunos textos ustedes van a encontrar que varía por algunos números, pero la variancia no es demasiado. Entonces, más o menos vamos a manejar un aproximado de estos términos. Los huesos tienen una funcionalidad dentro de lo que es nuestro organismo. Imagínense no tener un esqueleto, no tener un hueso, ¿no? Y ahí estaríamos como un trapito tirado por los pisos, como una gelatina, etc. Entonces es de vital importancia, ¿ya? Primero que los huesos, ¿ya? Proporcionan lo que es la protección a las estructuras vitales en todo el organismo. ¿Ya? Por ejemplo, la parte del tórax va a proporcionar, esa estructura del tórax va a proporcionar protección a todo lo que son los órganos internos que están allí, los pulmones, el corazón, por ejemplo, ¿no? Le dan soporte a nuestro cuerpo, es una base mecánica para el movimiento, no tenemos los huesos, los músculos no van a moverse por sí solos. Entonces, sumamente importante, ¿ya? Entonces, hematopoiesis en médula ósea roja. Obviamente esa es la funcionalidad en la que vamos a ir trabajando para el crecimiento y flexibilidad. También lo que es el reservorio de las sales, calcio, fósforo y magnesio, donde se va a ir almacenando todos estos elementos dentro de lo que son los huesos y sus funciones van a ser muy importantes. El esqueleto, entonces, la suma de los huesos que forma el esqueleto, desde la punta de los pies hasta el cráneo, se van a dividir de la siguiente manera. Vamos a tener el esqueleto axial y el esqueleto apendicular, ¿ya? Dentro del esqueleto axial vamos a encontrar todo lo que es la columna vertebral, vamos a encontrar el cráneo, el tórax. ¿Está bien? Entonces, vemos la columna vertebral, el cráneo y el tórax. En el esqueleto apendicular vamos a encontrar lo que son las extremidades, tanto inferiores y superiores, así como la cintura. En el caso de la cintura vamos a ver todo lo que es la escapular y la pélvica. ¿Está bien? Entonces, en ese desarrollo vamos a identificar a los huesos. Aquí tenemos con la parte que está marcada de color celeste. Todo esto se le denomina esqueleto axial, a estos huesos que componen el cráneo, ¿ya? Todo lo que es el tórax, o también llamada caja torácica, y la columna vertebral. El esqueleto axial se va a encargar 100% de estudiar cada uno de los componentes y cada uno de estos huesos que están en esta estructura.
¿Qué pasa con la otra estructura que aún falta, que no está pintada? Entonces a eso se le denomina esqueleto apendicular, quien se va a encargar de estudiar las extremidades y todo lo que es la cintura. ¿Está bien? Extremidades, todo lo que son miembros inferiores, miembros superiores y también lo que es la cintura pelviana. Entonces, de eso se encarga el esqueleto apendicular. ¿Está bien? Y la distribución es de la siguiente manera. Vamos a encontrar 26 en la columna vertebral, en toda esta parte, ¿ya? 8 en el cráneo, distribuidos en todo el cráneo, 14 en la cara, en el rostro, ¿ya? 8 en el oído, imagínense, en el oído tenemos 8 y además que es un huesito llamado hioides, ¿no? 25 en el tórax, en toda esta parte, 64 en los miembros superiores, ¿ya? Brazos, 62 en los miembros inferiores. Esa es la distribución, ¿ya? Ahora, miren lo que dice aquí, puede haber variación de números de huesos en el coxis de 3 a 4 o también 4. Entonces, pero esa variación no es mucha, ya les he dicho, es por la disposición en la que se encuentran y el estudio que hacen en algunos casos. La clasificación de los huesos, ¿ya? Tenemos lo que son, vamos a clasificarlos primeramente por su forma. Tenemos a los huesos largos, los huesos planos y los huesos cortos. Se los denomina huesos largos por la estructura que van a tener cada hueso. Huesos planos también por su estructura y los cortos porque son de dimensiones muy pequeñas. En el caso de los huesos largos, por ejemplo, tenemos al fémur, tenemos al cúbito y a la tibia, que ustedes ya saben dónde se ubica. En los huesos planos tenemos el parietal, frontal, el omóplato. En el caso del parietal, frontal, ¿dónde están? Y también tenemos en los huesos cortos el calcáneo, la vértebra y la rótula. Entonces, es ahí donde vamos a encontrar a los huesos clasificados por su forma. ¿Está bien? ¿Qué cuidados debemos tener con los huesos? Jóvenes, es realmente importante los cuidados que nosotros debemos tener. Muchas veces, por ejemplo, yo he visto a jóvenes jugar fútbol, darse de patadas, pueden tener múltiples lesiones y es realmente peligroso, ¿no? Entonces tenemos que tener cuidado. El ejercicio físico es uno de los elementos claves para que nuestros huesos estén muy bien trabajados, ¿no? Por ejemplo, el hecho de mantener una buena alimentación, ¿ya? Con alimentos que proporcionen proteínas. ¿Para qué? Para que les sirvan de soporte al hueso en el desarrollo de tu vida, ¿ya? Por ejemplo, el hecho de que encontremos en alimentos de origen, estas proteínas, ¿donde las vamos a encontrar? En todo lo que son alimentos de origen animal, sí, pero tampoco en exceso, ¿está bien? Tampoco en exceso. En los alimentos proteínicos, tales como, por ejemplo, los cereales, ¿ya? Las leguminosas, son muy importantes su consumo para que puedan estar fortalecidos. Es necesario descansar y evitar lo más que se pueda los trabajos extremos. No te creas tampoco superhéroe para alzar todo un auto sobre ti, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que respecta al cuidado de los huesos. Ahora, cuando estamos hablando un poquito de todo lo que son los sistemas, vamos a retroceder un poquito. Cuando estamos hablando de todo lo que es el esqueleto axial y apendicular, le estamos dando un poquito de orden a todo lo que es la división de todos los huesos en su generalidad. Es decir, así es como los vamos a estudiar. Más adelante vamos a hacer el estudio de cada uno de estos elementos. ¿Está bien? Entonces, de este modo es que se va a distribuir. En tal caso, ¿qué es lo que tú vas a hacer? ¿Ya? Como actividad vas a tener que hacer la copia a las presentaciones de cada una de las presentaciones en tu cuaderno. Y algo muy importante que yo no lo puse en la presentación porque quiero que trabajes, es que investigues qué enfermedades puede haber con respecto a los huesos. Eso lo vas a hacer después de la presentación de las diapositivas en tu cuaderno. ¿Está bien? Enfermedades. Tienes que explicar, es tal enfermedad y explicas por qué se da, qué se consume o qué no se consume, por qué se da esa enfermedad. Si puedes, acompañas con dibujos. ¿Está bien? Además, ya tienes que 5 enfermedades es suficiente. Después vas a hacer un trabajo práctico que se llama a mover el esqueleto. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Usted tiene que grabar un video
con su presentación y una rutina de ejercicios que fortalezcan los huesos. Entonces te toca investigar qué rutina de ejercicios fortalecen mis huesos, averiguas y haces la rutina. ¿Está bien? Tu rutina durará 15 minutos, pero tú lo vas a hacer en video, así a velocidad, para que se pueda convertir en 1 minuto de tu video. Este video me lo tienes que mandar, al igual que las tareas del cuaderno, una fotito, a la plataforma Classroom. No voy a recibir ninguna tarea por WhatsApp. ¿Está bien? Y si lo envías no lo voy a hacer valer, por eso estamos usando lo que son las plataformas. Así que por favor, toda la plataforma Classroom está bien, así que los veo y espero con sus videos a cada uno de ustedes. Hasta luego, jóvenes.